En el siguiente tutorial aprenderemos a realizar una combinación de correspondencia. Es muy importante tener en cuenta que para poder realizar este ejercicio debemos contar con un origen de datos. Este origen de datos puede crearse en Word, en Excel o en un manejador de bases de datos. Lo importante es que tenga una tabla. Como podemos observar en este ejemplo, tenemos una tabla creada en Word. Esta tabla no debe tener celdas combinadas. Y si activamos los caracteres no imprimibles, podemos observar que en la parte superior de la tabla, o sea, arribita de la primera fila, no hay ningún enter, ni tenemos algo escrito allí. Esta parte debe estar vacía. O sea que la tabla debe estar creada desde el primer renglón del documento. Y como pueden observar, en la primera fila vamos a colocar los títulos, que en este caso llamaremos los campos. Los datos deben estar muy bien digitados con muy buena ortografía, porque así es como van a aparecer en la combinación cuando terminemos ya el ejercicio. Se recomienda que cuando guardemos este archivo siempre le coloquemos como nombre la palabra origen y el tipo de documento que voy a crear. En este caso es origen pedido. Después de haber creado este archivo lo podemos cerrar y nos dirigimos ya al documento que nos va a servir como la base de la combinación. Entonces, en este caso tengo un documento que está vacío, hago clic en la ficha correspondencia, le doy clic en este icono llamado iniciar combinación de correspondencia y elijo el tipo de documento que quiero combinar. En este caso voy a trabajar con una carta. Observe que no pasa nada y los botones siguen apagados. Es bien importante tener en cuenta esto. Luego voy a hacer clic en este icono llamado seleccionar destinatarios para elegir el origen de datos. Como pueden observar, él nos da tres opciones. La primera es para que creemos nuestra tabla, si no la tenemos todavía lista, o que usemos una lista ya existente, o si preferimos utilizar los contactos del Outlook. En este caso yo voy a trabajar con usar una lista existente porque yo ya creé con anticipación mi origen de datos o la tabla donde los tengo almacenados. Él me va a pedir que donde los tengo guardados, yo en este caso lo tengo en el escritorio, en una carpeta llamada combinación. Observe que aquí aparece el archivo y simplemente le doy doble clic para abrirlo. Cuando yo hago este proceso, automáticamente se activan todos los botones. Pero hay un botón muy especial que se llama insertar campo combinado, que si yo le doy clic van a aparecer todos los títulos o todos los campos que yo coloqué en la primera fila de mi tabla. Luego de haber hecho estos pasos ya vengo aquí a la carta o al documento que voy a crear y empiezo a insertar los datos. Tenga en cuenta que hay dos tipos de datos. Los datos constantes, que son los que aparecen igual en todos los documentos, en este caso en todas las cartas, y los datos variables, que en este caso son los campos o los datos que digité en la tabla origen de datos. Vamos a empezar acá, Medellín, vamos a colocar la fecha de hoy, abril 24 de 2015, y empezamos a construir ya la parte de la carta. En este caso iría los datos de la persona que va a recibir la carta. Entonces, como todas las cartas tienen un destinatario diferente que hacen parte del origen de datos, vengo aquí al icono insertar campo combinado y elijo el que necesito. En este caso es tratamiento. Observe que el campo en este caso va a aparecer entre un mayor y un menor que, indicando que es un campo de combinación o un dato que yo inserté que está en el origen de datos. Vamos a elegir el nombre del cliente, Enter. Vamos a elegir el cargo, Enter. Y por último vamos a elegir la ciudad. Pues en este caso, estos cuatro renglones son los datos que tengo almacenados en mi origen de datos. Aquí ya empezamos a colocar otros datos que son constantes, que es el contenido ya de la carta. Y digitamos ya todo lo que hace parte de la carta.
Continuamos. Cuando ya haya terminado mi carta, ya obviamente con todos los conocimientos que ustedes tienen ya organizan de otra manera pues el contenido de la carta. Yo vengo acá a organizarla, voy a ponerle el tamaño que necesito, que en este caso sería carta. Puedo ponerle el tamaño de letra según las normas preestablecidas. Vamos a ponerle un tamaño, pongámosle en este caso, vamos a ponerlo en negrita como para que lo veamos mejor, los datos que son los campos combinados. Vamos entonces ahora a guardar este documento es muy importante guardarlo porque es el documento principal. Entonces lo guardo, generalmente lo guardo en la misma parte donde tengo el origen de datos y voy a colocarle, yo acostumbro colocarle principal y le coloco de qué tipo de carta es el principal, en este caso que coincida con el origen, y guardo. Entonces luego de haber terminado este documento y haberlo guardado, aquí en la ficha correspondencia hay un icono que se llama finalizar y combinar, que si usted le da clic, él te va a dar tres opciones: de editar los documentos para verlos uno por uno como quedan, imprimir los documentos o enviarlos por correo electrónico, ya dependiendo de la necesidad que se tenga. Voy a darle clic en editar documentos individuales. Él me va a preguntar cuáles documentos quiero yo combinar. En este caso le voy a decir que todos y acepto. Entonces podemos observar que él me genera un archivo nuevo llamado cartas, en este caso es el 1, y van a aparecer la cantidad de cartas dependiendo de los datos que yo tengo digitados en mi origen de datos. Entonces mi origen de datos, como tengo en este caso 7 clientes, me genera 7 cartas. Observe que todas tienen los mismos datos comunes, que sería la fecha, el contenido, pero esta parte, que sería el destinatario, cada una la tendría diferente. Este documento no hay necesidad de guardarlo, yo lo puedo cerrar sin guardar. Lo importante es que tenga guardado este, con el fin de que yo lo pueda combinar cuando lo necesite. Inclusive si te quiero hacer algún cambio lo puedo hacer aquí. En este caso le voy a poner un color a esto, voy a ponerle rojo y guardo cambios y vuelvo a correspondencia y lo combino nuevamente. O sea que repito el paso de combinar. Podemos observar entonces que los datos combinados van a salir con los nombres en color rojo. Entonces recuerde, cuando realicemos una combinación de correspondencia, tenga primero el origen de datos. Luego realice el documento principal con los datos constantes y los datos de combinación. Y luego realice la combinación para que observe cómo va a quedar el documento. Y en el lugar donde almacena la información solamente guardamos el origen de datos y el documento principal. Si le piden que guarde la combinación, pues simplemente la guardamos como un documento normal.